Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con Tiempo de Reunión, una hermandad muy hermosa, muy bonita. Durante la semana hemos estado conviviendo, nos han enviado mensajes, han estado compartiendo el audio que enviamos de Maná diario. Y para mí es un gusto estar con ustedes ahora al inicio de sábado. Estamos iniciando un trimestre, tenemos nueva lección, hay muchos retos por delante. Yo sé, hermanos, yo sé que durante la semana hemos estado agobiados con muchas noticias. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un alto en todas las noticias que hemos tenido durante la semana. Vamos a ponernos en reflexión, vamos a tener esta paz que el mundo nos da a través de nuestro Salvador Cristo Jesús. En esta semana hemos estado estudiando una lección nueva que corresponde a un trimestre nuevo para esta segunda parte, ese segundo trimestre del año 2020. Estudios sintéticos sobre Apocalipsis. Y en ese caso, en la lección número 1, estamos viendo la introducción a esa lección, que es la revelación de Cristo Jesús. Muchos de ustedes estarán preguntando, Arturo, ¿cómo yo descargo esa lección? Sencillo, vamos a hacer un ejemplo ahorita totalmente en vivo. Vamos a estar aquí en Google, vamos a colocar tiempo de reunión y como ven ustedes aparece todo el contenido de tiempo de reunión. Ustedes nos pueden buscar en el canal como tal, nos pueden encontrar en la página y nos pueden encontrar en Facebook. En YouTube, sencillo, ustedes pueden entrar aquí en el primer resultado que les arroja Google y encontrarán todo nuestro contenido. Ustedes se pueden ir aquí a lista de reproducción y podrán encontrar todos los audios, todo el material que hemos subido. De igual forma, si entramos a la página de internet, vamos a encontrar aquí el estudio de la escuela sabática y aquí está la nueva lección. Esa nueva lección que es la que vamos a estar estudiando hoy. Si tú todavía no la tienes, puedes entrar y puedes descargarla en formato digital o en los formatos que en tu país sea el correcto para poderlo imprimir en tipo folleto. Voy a descargar la lección para formato digital y vamos a tenerla completamente gratis para que tú puedas acceder a ella. De igual forma, aquí tienes la página de Tiempo Reunión donde estamos colocando información y consideramos que es de utilidad para ti. Así que estas son las formas en cómo nos puedes encontrar. De igual forma puedes colocar Tiempo de Reunión podcast, que es la forma en cómo nosotros nos escuchamos. Es la forma en cómo tú nos puedes sintonizar algún programa, algo que se te haya escapado. Aquí nos puedes descargar totalmente gratis. Para las personas que tienen un teléfono Apple, pueden ustedes aquí buscarnos en el podcast, ustedes pueden descargarlo, pero de todas formas existen muchas plataformas para poder escucharnos. Por ejemplo, hay otra plataforma que es iVoox, de igual forma es muy escuchada en España. Ustedes pueden buscarnos, ahí están todos los audios. De igual forma, estamos también en Spotify. Si ustedes colocan en Spotify, nos pueden buscar, pueden colocar tiempo de reunión y aparecen todos los audios que hemos tenido de tiempo de reunión hasta la fecha. Y así podemos ir buscando más y más. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de Google. De igual forma, aquí están todos los manadiarios. Hay forma de podernos encontrar, hay forma de poder estar en contacto con ustedes, así que no hay pretexto para no tener el contenido de tiempo de reunión. Pero por el momento vamos a entrar en materia, vamos a tener una oración para poder estudiar la lección de escuela sabática. Así que hermanos, les pido que por favor nos acompañen en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que me brindas de estar con mis hermanos de tiempo de reunión, con todos los hermanos que están reunidos a lo largo y ancho de América y también de Europa. Gracias porque a pesar de las inclemencias, a pesar de las epidemias, todavía conservamos la esperanza de que tú nos vas a salvar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de entrar en tu reposo, un momento sagrado para estar en comunión contigo. Te pido, Padre, que tú nos puedas acompañar, que las personas que están ahí en el chat podamos aportar poco a poco la información que consideramos
apropiada para que esta reunión, este momento de alabanza, sea único en adoración a ti. Gracias, Padre, por esto. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, gracias por estar tan temprano con nosotros en el chat. Gracias por ahí ya los hemos estado saludando, hermanos. Gracias porque siempre son muy fieles, siempre están bien atentos a todos los comentarios que hacemos. Vamos a estar monitoreando el chat. Les pedimos por favor que los comentarios y las observaciones que puedan emitir sean con respecto a la lección. Yo sé que tenemos bastante información que compartir, pero el día de hoy nos toca hablar acerca de la revelación de Cristo Jesús aquí en la lección que vamos a estudiar. Así que ahora los dejo con esas primeras 7 preguntas de nuestro hermano Leandro, que estará con nosotros compartiendo desde su hogar el estudio personal que ha tenido para el día de hoy. Así que vamos a escucharlo, vamos a poner atención a nuestro hermano Leandro. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz sábado y saludos para todos los hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión. Es un gusto poder acompañarlos nuevamente, no ya hoy desde la coordinación, sino acompañándote en una de las porciones de esta primera lección de escuela sabática que nos convoca hoy, ¿sí? El Apocalipsis, una guía, unos estudios sintéticos, resumidos, acerca de este libro que es precioso, un libro que es la joya de lo que uno puede encontrar en la Escritura, la mayor revelación, la revelación de Jesucristo. Vamos a comenzar directamente, para no perder tiempo, con las preguntas y la temática que nos traía, por lo menos en esta primera parte que voy a compartir, de la pregunta número 1 a la 7, las respuestas y las preguntas que nos daba esta lección, ¿sí? La primera pregunta en Apocalipsis 1, verso 1, nos decía: ¿qué es lo que inspiró el título de este libro? ¿Quién es el autor de esta revelación? ¿Con qué propósito fue dada? ¿Y cómo fue traída a los hombres? Si leemos ese pasaje, por lo menos esta en mi versión 60, nos dice que esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, cuando tenemos que responder esta pregunta, ¿qué es lo que inspiró el título de este libro? Así comienza, de esta manera. En nuestra versión en español nos dice Apocalipsis, ¿sí? Pero Apocalipsis, una palabra griega, es lo contrario a apócrifo, algo oculto, ¿sí? En este caso, Apocalipsis tiene que ver con algo revelado. Es lo contrario, ¿sí? En inglés, que es de donde viene esta pregunta, de donde viene el estudio de escuela sabática, en inglés el libro se llama Revelation, ¿sí? Revelaciones. Entonces, ¿qué es lo que inspira el título Revelaciones, ¿sí? O Apocalipsis en griego? Es la revelación de Jesucristo. No es un libro oculto como lo enseñaron a nosotros. No es Apocalipsis como nos han mostrado, ¿sí? En las películas, en la ficción, el producto de una catástrofe, de un Armagedón, de un gran conflicto, sino es la expresión de algo que está disponible para todos, ¿sí? A diferencia de lo que enseñan las religiones, de que es un libro difícil de entender, la Escritura nos dice que es una revelación, y es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es el autor de esta revelación? Muy importante que podamos entender por qué está esa pregunta. Porque si bien es la revelación de Jesucristo, es la que Dios le dio, ¿sí? Y acá entramos en un tema muy importante que tiene que ver con ¿y cuánto conoce Jesús? ¿Cuánto sabe Él? Bueno, en este caso Él dice que la revelación de Jesucristo es la que Dios le dio. O sea, hasta ese momento era de Dios, pero como Dios se le da a Jesús, la revelación ahora es la de Jesús. El autor es Dios. Él es el que conoce, ¿sí? Él es el Padre de las luces. ¿Y para qué propósito, con qué propósito fue dada esta revelación? Nos dice la Escritura: para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. La Escritura
es para todos, ¿sí? Pero en particular, ¿sí? Y cuando lo aclara el pasaje, debemos ser también conscientes de esto. Dice, era para manifestar a sus siervos. Y un siervo no es cualquiera, ¿sí? No intentes predicar esto y que lo entienda cualquiera, porque un siervo es siervo cuando obedece. Y en particular nos dice el libro de Isaías, el capítulo 56, el verso 6, dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, o sea, para ser sus siervos, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Un siervo cuando obedece, y sobre todo a todos los que abracen el día de reposo. Entonces, no intentes que alguien lo entienda este libro, ¿sí? No está destinado, si bien esto va a ser para toda nación, tribu, lengua y pueblo, la revelación es para manifestar primeramente a los que observan, a los que guardan las leyes de Dios, sobre todo su santo sábado, ¿sí? ¿Con qué propósito? Que ellos sepan, esos siervos que guardan las leyes de Dios, las cosas que deben de suceder pronto. ¿Y cómo fue traída a los hombres? Bueno, ahí está la jerarquía. Dios revela a Jesús, Jesús revela, la declara enviándola por su ángel la revela por medio del siervo Juan, y Juan la revela a los siervos. ¿Sí? Esta es la cadena, esta es la sucesión. No hay otro ser en esa cadena de comunicación entre Dios, Jesús, los ángeles y sus siervos. No hay otro más en esa cadena de revelación. Es una jerarquía la que nos presenta la Escritura. Pregunta número 2 nos dice: ¿de qué dio testimonio Juan? En el versículo número 2 nos dice que ha dado testimonio, ¿sí?, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús y de todas las cosas que ha visto. 3 cosas, ¿sí? De la palabra de Dios, lo que estaba escrito. Del testimonio de Jesús, de lo que estaba escrito, pero que vivió Jesús, ¿sí? Y de lo que le estaba revelando Jesús. Y de todas las cosas que ha visto, ¿sí? La experiencia personal. Lo mismo nos va a decir el apóstol Juan en su primera epístola, ¿sí? El capítulo 1. En esa epístola nos va a decir que lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ellos dan testimonio de una experiencia personal. Ese mismo testimonio darán los hijos de Dios en el tiempo final, ¿sí? En esa lucha, como dice, y ellos le han vencido por medio del testimonio del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿sí? Es el testimonio también de todas esas cosas que ha vivido Juan. Nuevamente, volvemos a la escuela sabática. Vimos entonces que el título es inspirado porque es la revelación de Jesús que el Padre le dio para manifestar a sus siervos, ¿sí? Porque por medio de sus ángeles, y nosotros también por medio de Juan, que lo hizo para dar testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesús y de lo que él vio. Y nuevamente la pregunta 3 nos dice, salté un par de versículos, el versículo 9, para llevarnos a la pregunta: ¿qué le había costado a Juan dar testimonio de Cristo? ¿Qué le había costado a Juan? Bueno, versículo 9 nos dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? No estaba de vacaciones, no era su lugar de reposo, ¿sí? Sino que Juan estaba allí por haber sido fiel a Dios en tiempos de Diocleciano. En el tiempo donde el emperador había propuesto a todo el imperio que se lo adore como un dios. Y Juan rechaza esa adoración. Juan la rechaza y es condenado en su tiempo
no como los 3 hebreos que fueron puestos dentro del horno de fuego, sino en este caso en un gran recipiente de aceite a la máxima temperatura. Y así como estos hebreos pudieron salir sin olor a humo en sus ropas, el mismo Juan pudo presenciar y participar de esa misma experiencia, de haber sido fieles hasta en eso, hasta en lo sumo. Entonces, ¿cuánto le había costado a Juan dar el testimonio de Cristo? Le había costado terminar preso, ya que no lo pudieron matar, terminó prisionero en una isla rocosa, cerca de las costas de Grecia, que es una ciudad llena de islas. Bueno, esta era La Roca, ¿sí? En una prisión de las más difíciles, de las que nadie podía salir de ahí, donde no se podía plantar y sembrar, ¿sí? Pero en ese lugar tan terrible, tan deshospito, ¿sí? Tan desértico, allí pudo encontrar la máxima revelación de Dios. En el medio del lugar más horrible, pudo encontrar la luz de Cristo, la revelación más preciosa que el hombre jamás podría recibir. Y nos dice también que leamos la nota número 1, vayamos allí, ¿sí? En la nota número 1 nos presenta que, bueno, esto que le estaba comentando, en relación al carácter desolador de esa isla, fue utilizada por el Imperio Romano como un lugar de destierro, lo cual cuenta para el exilio de Juan allí. El exilio de Juan estuvo lugar cerca del año 94, ¿sí? Es 94, 96, como se supone en general bajo el emperador, perdón, no era Diocleciano, era Domiciano. Diocleciano va a generar también una persecución entre el año 303 y 313, ¿sí? Que es la persecución de la iglesia de Esmirna. Pero en este caso Domiciano fue este emperador que les contaba la historia. Y sobre este hecho se asigna la fecha del 95-96 como la fecha en que se escribió Apocalipsis, ¿sí? En esos años de cautiverio es donde Patmos recibe esta revelación preciosa. Volvemos entonces al estudio, ¿sí? Ya habíamos visto algunas declaraciones que están en la Escritura. Ven que hay un testimonio que se da, ese testimonio lo da Juan, lo recibe en la peor de las circunstancias. Y por eso la pregunta 4 nos dice, ¿por qué motivos nosotros, así como Juan, por qué motivos nosotros no deberíamos tener vergüenza de ser llamados cristianos? ¿Cuál fue el costo que tuvo Jesús al traer la revelación de su poder salvador? ¿Sí? Presten atención, que este evangelio no fue traído sino con gran sacrificio. Y lo que nos dice el versículo 5 y 6, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Presten atención, queridos amigos. ¿Cómo podemos responder esta pregunta? ¿Por qué motivos no debiéramos tener vergüenza? Porque no solamente Jesús hizo lo imposible para salvarnos de nuestros pecados, sino porque ahora nos ha dado una nueva categoría. Nos hizo hijos del rey, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. No hay nada para bajar la cabeza, no hay nada para andar agachado en esta vida. Dios nos dio una nueva revelación de su carácter y nos transformó en una nueva criatura. Nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Y nos dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Veamos entonces la siguiente pregunta, si tengo algún poquito de tiempo todavía. La pregunta que nos dice en el versículo 3, la pregunta número 5, ¿qué bendición especial podemos reclamar al tomar el estudio de este libro? Yo leo estos pasajes continuamente, del 1 al 3, son uno de los que más menciono, si ustedes me siguen en algunos de los videos donde hablo de profecía, porque me parece que es pertinente. ¿Sí? Es pertinente que lo podamos entender a la hora de estudiar Apocalipsis. No solamente en el estudio, en el desarrollo de esta lección, sino en nuestro estudio personal, en ese contacto que tenemos con Dios. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? La pregunta que nos decía la escuela sabática es ¿qué bendición especial podemos reclamar al tomar el estudio de este libro? Nos dice bienaventurados. Somos felices. ¿Sí? La mayor felicidad está en el que lee, en este caso este servidor. Yo soy feliz de poder
presentar y leer este libro. ¿Sí? Costó mucho, mucho sacrificio que nosotros podamos tener esto en nuestras manos. Entonces nos dice, sean felices de poder tener esto, ¿sí? Costó muchísimo, la sangre de muchos para que hoy podamos tener. Tuvo que ser escrito en símbolos, porque si se lo escribía tal cual estaba, la vida y este evangelio, estas palabras no hubiesen llegado a nosotros. Por eso vamos a ver, cuando lo leamos, muchos símbolos. Porque si hubiesen dicho, este imperio es tal, este símbolo significa tal poder de este mundo, ¿sí? Hubiese sido borrado, jamás hubiésemos tenido acceso, ¿sí? Pero bienaventurado el que lee, en este caso. Los que oyen, en este caso ustedes que están escuchando, bueno, y viendo por pantalla, pero escuchando el sentido que se le está dando a la palabra, y guardan. No solamente el que lee y los que oyen, sino los que la ponen por obra. Guardan las cosas en ella escritas, las atesoran en su corazón, las ponen por obra. Muchos motivos hay por hacerlo. Primeramente porque Jesús es tu amigo, porque te ama, porque quiere que seas feliz, pero sobre todo porque el tiempo está cerca. La pregunta que le seguía es, ¿alrededor de qué gran evento se centra toda esta revelación? Queridos hermanos, el versículo 7 nos dice que tiene que ver en relación a la segunda venida de Cristo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, qué maravillosa revelación. Todo ojo le verá. ¿Sí? Esto no va a ser algo secreto, no es un rapto secreto. Esto es algo visible, algo que todos pueden contemplar, algo que todos pueden ver. ¿Sí? Y viene con las nubes. No viene para instalarse en la tierra, viene en el cielo. Todo ojo le verá, no será aquí o allá, como dice Mateo 24, que debemos prestar atención, ¿sí? Muchos serán engañados, falsos cristos que aparecen en determinados lugares e incluso van a utilizar los medios de comunicación para decirnos que se ve en todas partes, pero no, ojo, lo veremos en todas partes nosotros con nuestros ojos a Jesús, no por medio de una pantalla, y lo veremos en los cielos, no un holograma, sino a Cristo mismo, ¿sí? Y lo verán incluso los que le traspasaron. No es tema para esta noche, pero los invito a que estudien esa revelación. Y la última pregunta que le tocaba a este servidor dice, ¿cuándo fueron, la pregunta número 7, ¿cuándo fueron las escenas de este libro abiertas a Juan? ¿Y qué día es este? Bueno, algo hemos compartido en la lección pasada con respecto al día del Señor. En el versículo 10 nos relata, nos dice, que estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es ese día? Dos pasajes que nos presenta la Escritura. Marcos, capítulo 2, versículo 28, e Isaías 58, 13. Si leemos Marcos, vamos a encontrar que Jesús, hablando del día sábado, que fue hecho por causa del hombre, ¿sí? Y no el hombre por causa del sábado, o sea, no fue el hombre hecho para que guarde el sábado, sino el sábado para que el hombre repose, para que descanse en él, nos dice el 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sí? El Hijo del Hombre, Jesús, es Señor. O sea, ¿cuál es el día del Señor? El día sábado. Isaías, otro pasaje que nos citaba la Escritura, la escuela sabática, en el verso 13, nos dice que si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, el día de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces serás feliz. Bienaventurado, mi hermano. Esta revelación es para los que guardan el sábado, y van a ser felices las que lo pongan por obra. ¿Sí? Esta revelación fue dada en un día sábado, y hoy, mis hermanos, al comienzo de ese día, Dios quiere que vos seas feliz, que entres en ese reposo. Hasta acá las preguntas, hasta la pregunta número 7. Que Dios los bendiga. Querido hermano Arturo, lo dejo la transmisión en tus manos. Nos veremos por mi parte el viernes que viene, ¿sí? En una nueva transmisión. Los espero también en el estudio del conflicto de los siglos que estoy haciendo todas las mañanas. Les agradezco a todos los que me están acompañando. Y que Dios los bendiga, tanto en los próximos comentarios como también en la parte final de los comentarios sobre Elena de White, ¿sí? Sobre las perlas escogidas de los testimonios. Que Dios te bendiga, Arturo. Adelante con el estudio.
Gracias, Leandro, por este análisis de las primeras 7 preguntas. Gracias porque nos has hecho entender de que no debemos sentir vergüenza, no debemos sentir vergüenza de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados cristianos. Esos apóstoles han pasado muchísimas cosas por las cuales nosotros no tenemos ni idea de qué significa ese dolor, pero el testimonio que han dado ha sido un testimonio vivo. Por eso ahora nosotros tenemos este libro que nos da una pauta, un camino a seguir de lo que nos espera en estos próximos años. Vamos a repasar un poco algunos pasajes que me llamaron la atención. Mateo 8:38 dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en su gloria de su Padre con los santos ángeles. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Unos tremendos pasajes porque no tenemos por qué avergonzarnos del mensaje que han sido dado hacia a nosotros. Y esto es porque las personas que han traído este evangelio han sufrido. Aquí pongo una pequeña lista de las cosas que han pasado para que ese mensaje llegue a nosotros. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado con una espada. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Y así podemos seguir avanzando y avanzando en los terribles destinos que estos hombres pasaron. Pero veían esa recompensa por fe. Miraban de que tenían cerca la promesa. Juan el revelador la escribió para ti, y es ahora que nosotros podemos entender que ese mensaje es cierto. Muchos de nosotros estamos pensando en tal vez en esta angustia que sentimos día a día, pero hay que recordar que en el primer capítulo de Apocalipsis podemos ver esta poderosa imagen que nos presenta de un Señor Jesús totalmente resucitado, pero muy diferente. Es terrible cómo el mundo cristiano presenta dos formas de ver al Salvador totalmente bajo de poder, sin una manifestación de gloria en sí. Lo coloca como un niño indefenso en un pesebre, lo coloca como hombre muerto, pero Apocalipsis nos da la revelación más estupenda de cómo está nuestro Salvador. No me quiero adelantar, nuestro hermano Henry va a mostrar esta información y poco a poco vamos a ir viendo paso a paso lo que la revelación en este primer capítulo nos está preparando. Así que, hermano, los dejo con nuestro hermano Henry para que él nos pueda exponer lo que sigue de la escuela sabática. Hola mis apreciados hermanos, quiero saludarles desde Costa Rica en esta hora y desearles muchas bendiciones a cada uno de ustedes, esperando en nuestro amado Dios y su Hijo Jesucristo que cada uno de ustedes se encuentren en paz, con tranquilidad y con la seguridad en sus corazones de que nuestra redención está cerca. Principalmente cuando vemos los tiempos en que estamos viviendo, son tiempos difíciles, pero todo indica que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a recoger a su pueblo. Hoy iniciamos una nueva lección, una nueva cartilla, y esta cartilla se llama La Revelación de Cristo Jesús. Se centra en el libro de Apocalipsis, un libro extraordinario como cada uno de nosotros sabemos. Ahora, cuando nosotros pensamos en Apocalipsis, cuando usted piensa en Apocalipsis, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Piense por un momento. Cuando pensamos en Apocalipsis, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Bueno, algunos podrán decir bestias, reinos, destrucción, plagas, símbolos, monstruos.
qué sé yo, tantas cosas. De hecho que el mundo hoy en día no quiere ni leer este libro porque le da miedo a las personas. Y otros dicen que no se entiende, entonces no se lee. En realidad este es un libro que dentro del mundo de la cristiandad no se lee. Ahora, yo quiero que veamos a partir de este momento el libro de Apocalipsis como lo que es en realidad. El libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús. Ahora, no la revelación que Él nos dio acerca de los eventos finales. Eso es secundario. Apocalipsis es la revelación de quién es Cristo Jesús. La revelación de que Él es el Hijo de Dios. La revelación de que tenemos a un Dios que nos ama, que se preocupa por nosotros y que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Apocalipsis es la revelación de nuestro amado Señor, del Hijo de Dios. Eso es Apocalipsis, hermanos. Es profecía, pero más que profecía es Jesucristo en la profecía. Es reinos, imperios, pero es más, es Jesucristo trabajando, revelándose, actuando a través de cada una o de cada uno de esos imperios, de esos reinos. Apocalipsis es también plagas, pero es más que plagas, es Jesucristo sosteniendo a su pueblo de la mano, caminando en medio de su pueblo en los tiempos más difíciles de esta tierra. Ahora, Apocalipsis capítulo 1 comienza con lo más lógico, que es Jesucristo revelado, la revelación de Cristo Jesús. O sea, Jesús se presenta a sí mismo y nos dice quién es Él. Y me atrevería a pensar que en ninguna otra parte de las Escrituras se presenta a Jesús de la forma en como se presenta en Apocalipsis en el primer capítulo. Es una revelación completa. Es una revelación sin reservas de Jesucristo mismo. Es lo que vamos a ver. Pero solamente vamos a ver las características, vamos a ver lo que Apocalipsis capítulo 1 nos dice. Y ahí yo quiero motivar a cada uno de ustedes para que ustedes estudien esa revelación y puedan conocer más de cerca a nuestro amado Redentor. El personaje que se muestra en Apocalipsis capítulo 1 se presenta a sí mismo como el Alfa y la Omega. Él dice también que Él es el primero y Él es el último. Nos dice también que ese personaje es semejante al Hijo del Hombre. Dice que ese personaje es el que vive y estuvo muerto y vive también para siempre. Ese es el personaje que se presenta en Apocalipsis capítulo 1. Ahora, cada una de estas características nos dicen algo acerca de Jesús. Pero nos dicen algo aún más allá, nos dicen algo acerca de nosotros. Jesucristo es el primero y es el último. Eso debería de ser Jesús para usted y para mí. Debería ser el primero en el día y el último en el día. Ahora, interesante la expresión semejante al Hijo del Hombre, y algunos pueden malinterpretar esa expresión y puede decir que ese que aparece en Apocalipsis capítulo 1 no es Jesús porque dice la palabra semejante. Bueno, en realidad la palabra semejante en su contexto original es igual a. Ahora, podríamos decir también la forma en como Juan está viendo a Jesús. Vea que él dice que es semejante, no dice que es semejante a Jesucristo, no dice que es semejante al Hijo de Dios, dice que es semejante al Hijo del Hombre. Ahora, el Hijo del Hombre es Jesucristo hombre, ¿cierto? Ahora, de la forma tan gloriosa que Juan está viendo a Jesucristo, él dice semejante al Hijo del Hombre, pero ahora en toda su majestad, en toda su gloria. Ahora, Jesucristo es también el que estuvo muerto y vive.
Y no solamente vive por un tiempo, vive para siempre. Y de la forma en como Él murió, también cada uno de nosotros debemos de morir al yo. Debemos de morir a este cuerpo que se rebela contra Dios. Y debemos resucitar en Cristo Jesús para vida eterna. Este es el personaje que aparece en Apocalipsis capítulo 1. Este es nuestro Señor Jesucristo. Tiene una serie de características que ustedes las pueden encontrar ahí. Todo esto está en el capítulo 1 de Apocalipsis. Yo solamente las puse como lista para que nos sea más fácil estudiarlas. Dice que este personaje está vestido con ropa que llega hasta los pies. Ahora yo quiero que cada uno de nosotros estudiemos estas características porque en cada una de ellas hay una revelación de Jesucristo que quizá nosotros todavía no hemos comprendido. No podemos estudiarla de una por una porque no nos alcanzaría el tiempo. También tiene otra característica, dice que está ceñido por el pecho con un cinto de oro. Una característica número 3 dice que su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana y también blancos como la nieve. Sus ojos son llamas de fuego. Sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno. Su voz como el ruido de muchas aguas. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. Y su rostro es como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Por eso yo les digo, hermanos, ¿en qué otra parte de la Biblia podemos encontrar una revelación de Jesucristo de esta forma? Este es Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, el Hijo de Dios, en toda la plenitud de la divinidad y al mismo tiempo hombre. Ahora, como les digo, cada una de estas características nos dicen cosas reveladoras acerca de Jesucristo. Por favor, tome nota. Estúdielas en el contexto de la Biblia. Estúdiela comparando con un pasaje por aquí, un pasaje por allá. Y usted va a ver que lo que usted va a aprender acerca de Jesucristo va a ser cosas maravillosas simplemente. 8 características de ese personaje, de nuestro Señor Jesucristo, que se presentan en Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué tiene? Bueno, el libro también nos dice que este personaje, que es el Hijo de Dios y también es el Hijo del Hombre, dice que tiene 7 estrellas en su mano derecha. Y tiene otra cosa, dice que también tiene las llaves de la muerte y del infierno. Ahora, esas 7 estrellas, en el último versículo del capítulo 1, es un misterio que el mismo Hijo del Hombre se encarga de revelarnos. Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero detenerme un poquito en cuanto a las llaves de la muerte y del infierno, o del Hades, de la tumba. Este Hijo de Dios y este Hijo del Hombre dice que tiene la llave de la muerte. ¿Qué significa? Ahora pregunto, ¿hay alguien más que tenga la llave de la muerte? ¿Hay acaso algún ser humano que tenga las llaves de la muerte? El ser humano, ¿saben? Hoy en día el ser humano está tratando de encontrar esa llave, porque nadie quiere morir. Pero esa llave pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la llave de la muerte. ¿Qué significa? Que Él puede simplemente abrir y puede sellar. Y eso es lo que va a pasar. Él va a encerrar, eliminar la muerte completamente después de los 1000 años en el cielo. Pero solamente Él lo puede hacer. Y también tiene las llaves del Hades, del infierno, de la tumba. ¿Qué significa eso? Que Él puede venir y lo va a hacer. En su segunda venida, Él va a venir y con esa llave, Él va a abrir la tumba o las tumbas de los que durmieron en Él. Solamente Él puede hacer eso, hermanos. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que tiene el poder sobre la muerte y sobre el infierno. ¿Ven qué revelación más extraordinaria nos da Apocalipsis capítulo 1 de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, ¿dónde se encuentra? Porque nos da una descripción tan detallada de este personaje. Por lo que les digo, Apocalipsis es la revelación del Hijo de Dios.
la revelación del Hijo del Hombre. Este personaje, Jesucristo, dice que Él se encuentra en un lugar específicamente, se encuentra en medio de los 7 candeleros. O sea, en la escena que Juan está viendo, él ve que hay 7 candeleros y él ve que en medio, en el centro de esos 7 candeleros, está ese personaje. Ahora, es interesante la expresión que se utiliza, en medio de. No está al lado, no está detrás, no está adelante, no está encima, no está debajo, está en medio de los 7 candeleros. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, él mismo lo dijo. Apocalipsis capítulo 1 termina con la revelación de un misterio. Es el misterio que el mismo Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 1. Porque dice que Él se encuentra en medio de los 7 candeleros y que también tiene 7 estrellas. A ver, ¿dónde? ¿Dónde tiene este personaje las 7 estrellas? Las 7 estrellas están en su mano derecha. Ahora vea, qué belleza de misterio mis hermanos. Este es el misterio revelado. Jesucristo se revela a sí mismo y no solamente se revela a sí mismo, nos revela un misterio. Es el misterio de las 7 estrellas y el misterio de los 7 candeleros. Veamos de la forma en cómo Él lo presenta en el último versículo. Él dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esta palabra ángeles que se menciona acá, ustedes los pueden buscar. En realidad es una palabra que se utiliza para mensajero. Es para alguien que predica la verdad. Recordemos que estamos hablando de iglesias. Y en cada iglesia hay ángeles, hay mensajeros. Por supuesto que hay ángeles de Dios que la protegen. Pero ahora estamos hablando más ya en nuestros términos. Esos 7 ángeles son en realidad los mensajeros que Dios tiene en su pueblo. Es usted que está escuchando este programa y soy yo. Son los hermanos que están participando. Son aquellos de los cuales usted escucha la palabra. Pero más importante es usted. Usted es ese ángel, es uno de esos ángeles de las 7 iglesias. Usted es un mensajero dentro de la iglesia, para que con su testimonio usted pueda revelarle al mundo la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. ¿Ves qué cosa más impresionante? Como podemos verlo ahí en la imagen. No sé si la logran ver. Tenemos a Jesucristo caminando en medio de los 7 candeleros. Ahora, esos 7 candeleros, según dice el texto, son las 7 iglesias. En realidad es la iglesia de Jesucristo a través de toda la historia, incluyendo por supuesto la nuestra, que juega el rol quizá más extraordinario de todos los tiempos. Entonces Jesús camina en medio de la iglesia, en medio de nuestra iglesia. Hermanos, y entendamos esto, iglesia no está hablando de las paredes, porque entonces en estos días que las iglesias están cerradas por la situación que ustedes saben que se está dando, no crean que Jesucristo se va solo para el templo, para la iglesia, para las 4 paredes. Recordemos que estamos hablando de un grupo de personas. Un grupo de personas donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia es su familia, la iglesia es el lugar donde usted se reúne. Puede ser debajo de un árbol, puede ser en un río, puede ser en su casa. Esa es la iglesia. Jesús camina en medio de su iglesia. Pero algo más, no solamente camina en medio de la iglesia, sino que en su mano derecha
lo tiene a usted. ¿No es maravilloso esto, mis hermanos? Camina en medio de la iglesia y te está sosteniendo en su mano derecha para que no caigas, para que perseveres hasta el final, para que puedas obtener la corona de victoria. Hermanos, esta revelación es maravillosa. Este es nuestro Señor Jesucristo. Es la máxima revelación que el ser humano puede obtener. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, mis hermanos, para terminar, Jesucristo camina en medio de su iglesia. Yo no sé cuál será su iglesia, si es usted y su esposa, si es usted y su familia, si usted tiene algún grupo en el cual usted se reúne. Usted es uno de esos ángeles y Jesús te tiene en su mano derecha. Y no solamente te tiene en su mano derecha, sino que Él está caminando en medio de esa iglesia que es usted. Usted y su familia, usted y sus hijos, usted y alguna familia vecina. Jesús está en medio de ustedes. Hermanos, que el Señor nos ayude a comprender esto aún más ampliamente, porque hay muchísimo acá que no hemos dicho, pues por razones de tiempo, pero que yo quiero motivarlo a cada uno de ustedes para que lo estudiemos, para que lo atesoremos y por sobre todo para que lo vivamos también. Hermano, vamos a continuar estudiando y que el Señor les bendiga. Ánimo, mucha oración, mucho ayuno, mucho estudio. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Preparémonos. Vamos a continuar. Gracias a nuestro hermano Henry desde Costa Rica que ha estado con nosotros. Gracias por ese análisis, como siempre, pausado, tranquilo, con muchos puntos para analizar y con bastante tarea que nos ha dejado para ir sacando poco a poco los significados de ese primer capítulo que es de las revelaciones, que nos da para comentar bastante. El día de mañana yo creo que todos ustedes vamos a estar con el tiempo muy corto porque hay muchas cosas que analizar. Dicho sea de paso, esta lección va a ser así. Así que esperemos de que tú puedas ir comentando lo que vas encontrando con nosotros. Conoce mi teléfono, conoce los teléfonos de los hermanos. Lo vamos a estar colocando en el chat. Si alguien tiene una duda, algo más que podamos comentar o a poderlos apoyar, aquí estamos para eso, para servirle. Y ahora, hermanos, vamos a pasar a una parte que hemos estado esperando. Nuestra hermana Selma nos va a ayudar a poder entender ciertos mensajes que la hermana Elena G. de Guay nos ha dejado escrito para poder reflexionar sobre las perlas de gran precio. Así que vamos a dejar a la hermana Selma para que nos pueda apoyar a mi esposa, porque hay algo que nos puede transmitir de bien el día de hoy. Así que vamos allá con esta sección de las perlas escogidas para ti. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Selma y estoy a cargo de las perlas escogidas de los testimonios. Muchos han albergado la idea de que el libro del Apocalipsis es un libro sellado y no quieren dedicar tiempo a estudiar su ministerio. Dicen que deben mantenerse contemplando las glorias de la salvación y que los misterios revelados a Juan en la isla de Patmos son dignos de una consideración menor que aquellas. Pero Dios no considera así este libro. El libro del Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es y lo que ha de venir. Es para nuestra instrucción, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Debe estudiarse con temor reverente. Tenemos el privilegio de conocer lo que es para nuestra instrucción. El Señor mismo reveló a su siervo Juan los misterios del libro del Apocalipsis y su propósito es que sean manifestados para el estudio de todos. En este libro se describen escenas
que ahora están en el pasado y algunas de interés eterno que están sucediendo alrededor de nosotros. El Cristo triunfante, página 315. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien pertenecemos por creación y por redención. Cristo vino a Juan desterrado en la isla de Patmos para darle la verdad para estos últimos días, para mostrarle lo que debe suceder pronto. Jesucristo es el gran depositario de la revelación divina. Por medio de él tenemos un conocimiento de lo que debemos esperar en las escenas finales de la historia de esta tierra. Dios le dio esta revelación a Cristo, y Cristo la comunicó a Juan. Juan, el discípulo amado, fue elegido para recibir esta revelación. Fue el último sobreviviente de los primeros discípulos escogidos. En la dispensación del Nuevo Testamento recibió esta honra, así como el profeta Daniel recibió la misma honra en la dispensación del Antiguo Testamento. El Cristo triunfante, página 369. La instrucción que iba a ser comunicada a Juan era tan importante que Cristo vino del ciclo para darla a su siervo, y le dijo que la enviara a las iglesias. Esta instrucción debe ser el objeto de nuestro estudio cuidadoso y con oración, pues estamos viviendo en un tiempo cuando hombres que no siguen las enseñanzas del Espíritu Santo introducirán falsas teorías. Estos hombres han estado en puestos encumbrados y tienen proyectos ambiciosos que cumplir. Procuran ensalzarse y revolucionar el desarrollo completo de las cosas. Dios nos ha dado una instrucción especial para que estemos en guardia contra tales personas. Ordenó a Juan que escribiera en el libro de lo que sucedería en las escenas finales de la historia de esta tierra. El Cristo triunfante, página 369. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. El Cristo triunfante, página 362. Y bueno, hermanos, como hemos visto, estamos repasando la lección número 1 del segundo trimestre y habla acerca de Apocalipsis, y quise dar estas perlas porque se me hace interesante este designio que hace el Señor Jesús de entregarle al discípulo amado estas revelaciones que son para nuestros tiempos, los tiempos que hemos ya empezado a vivir y las cosas que se aproximan. Creo que es una buena pauta para que no seamos reacios, estudiemos el libro de Apocalipsis porque está escrito con esa finalidad. No pongamos pretextos ni supersticiones y no creamos que es un libro enredado. Con la sabiduría que viene de lo alto, podemos irlo interpretando y podemos ir aprendiendo más y más. Ese es el deseo del Señor, y por eso fue que le dio ese mensaje a su discípulo Juan. Que el Señor les bendiga, espero que estén muy bien y continuamos con el programa. Gracias, hermana Selma, gracias, esposa mía, por esta oportunidad que me das de poder escuchar contigo y, bueno, de estudiar contigo estas perlas de escogidas para este momento. Yo me quedo con una enseñanza muy clara de esta revelación. Dios no va a dejar pasar que nada suceda en esa tierra sin que se sea revelado a sus hijos. Él mismo se presentó al discípulo amado. No envió un ángel, no envió a alguien más, sino que Él mismo bajó, mostró todo su poder, mostró lo que es para nosotros ahora un Salvador tan real como Él lo vio en ese momento en Patmos. Así que, hermanos, vamos a confiar en nuestro Señor, vamos a entender que esos tiempos que estamos viviendo, a pesar de lo difícil que son,
están trazados uno a uno los eventos. No podemos quedar ciegos, no podemos quedar aislados de esta revelación. Mucho del énfasis que hizo nuestro hermano Henry es de que nosotros hemos estado viviendo en un tiempo muy, muy especial. Pero como cristianos no debemos dejar a un lado las revelaciones que Dios nos ha dado. No es un libro velado, es un libro revelado para aquellas personas que son sinceras. Hoy yo sé que tú eres una persona sincera, yo sé que tendrás muchas preguntas con respecto a este libro. Vamos a estarlas abordando uno a uno y como lo leyó nuestra hermana Selma aquí, el mismo Señor Jesús va a venir hasta tu corazón para explicarte eso que tal vez para muchos es algo muy difícil y que haya quedado en el pasado, que esté creado como un libro solamente de cuentos. No, uno a uno las cosas que están escritas en ese libro fueron reveladas para que pudiéramos entender el tiempo que hoy vivimos. ¿Qué resta solamente? No resta preocuparnos, resta entregarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, vamos a hacer una oración final. Vamos a orar para que cada uno de nosotros pueda tener un reposo efectivo y podamos estar el día de mañana reuniéndonos con nuestros hermanos más cercanos estudiando esta lección. Acompáñenme, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que tú nos regalaste el día de hoy, en este inicio de sábado, para poder estudiar esta introducción a tu libro que nos va a servir para que sea una guía clara en este futuro próximo. Muchas de las cosas han sido reveladas, muchos de los eventos que están en este libro fueron ya descritos en la historia, pero hace falta mucho de qué mostrarse ahora en estos tiempos. Padre, te pedimos que nos puedas acompañar, que nos puedas guiar para que no estemos en oscuridad. Y Padre, el día de mañana que nos vamos a congregar con muchos hermanos, en algunos casos tal vez en nuestras casas por esos momentos difíciles que se vive. Pero Padre, sabemos que tú vas a estar con nosotros. Quédate pues, acompáñanos y gracias por la oportunidad linda que nos dices. Todo eso te lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, te agradezco porque has estado hasta ahorita, porque has estado colaborando en el chat. Muchos de nosotros tal vez vamos a estar mañana en casita, porque bueno, las autoridades han decidido dejarnos ahí por la contingencia que ahora se vive. Pero vamos a estar reunidos, hay mucha información que compartir. Nuestro hermano Leandro tiene un canal al cual pueden pasar a visitarlo para que puedan ver su información. De igual forma nuestro hermano Manuel Vallejo, nuestro hermano Adrián ha estado también compartiendo audios con nosotros. Nuestro hermano Henry, por ahí vamos a estar colocando los canales de todos los hermanos para que puedan tener material de cómo ir estudiando la palabra del Señor. Pero sobre todo les invito a que ustedes mismos generen esa armadura que está escrita en la palabra. Así que hermanos, nos estamos escuchando entre semana en el Maná Diario y la próxima semana va a estar con ustedes nuestro hermano Leandro. Así que les agradezco por estar hasta ese minuto y Dios los bendiga a todos. Feliz sábado.